Muy bien. Avíseme si se logra visualizar la presentación que estoy compartiendo. Sí, ya está. Genial. André, ¿estás allí? Hola, parce, sí, sí, aquí estoy. Ya. Vamos entonces empezando. Pues a ver, para quienes no sepan o estén por primera vez aquí, esa es la comunidad de Lima Frontend. Uy, ya. Entonces, bueno, esta es la comunidad de Lima Frontend. Actualmente somos dos los organizadores. Mi persona, Percy Meneses 08 en las redes sociales, en donde tengo una cuenta. Y también Estefano Castañeda, lo encuentran como TechFano, igual en las redes sociales en donde esté presente. Nuestro propósito es el de compartir y difundir el libre acceso y aprendizaje sobre diseño, programación y tecnología para generar más oportunidades de desarrollo y crecimiento en nuestra ciudad y país. Todo ello lo haremos al alentar y permitir incluir a más ciudades y regiones a formar comunidades con el mismo tópico, por ejemplo, Arequipa Frontend, Puno Frontend, etc. También queremos generar desarrollo y crecimiento constante a través de la educación y tecnología. Los valores que vamos a impartir son la congruencia, integridad, comprensión, humildad, solidaridad, respeto y tolerancia. Nos pueden encontrar en Instagram como Lima Frontend con todo en minúscula, en YouTube como Lima Frontend con la L y F en mayúscula y en Twitter igual Lima Frontend con la L y F en mayúscula. Y pues bien, ya sin más preámbulo, doy pase a André a que se presente, nos diga quién es y todo ello, nos comparten dónde lo podemos encontrar también, dónde lo podemos seguir. Y luego nos compartan su presentación. André. Hola, hola, parece, ¿qué tal? Ya, claro, ¿les parece si comparto o cómo hacemos? ¿Perdona? Sí, Ya, perfecto. Ya, entonces compartimos pantalla y comenzamos, si les parece. sí, claro. Y ya estoy listo, confírmame por favor si se puede ver. Sí se puede ver. Ya. Bueno, ¿qué tal a todos? Primeramente, bueno, me llamo Andrea, ahorita me presento un ratito. Y básicamente les voy a comentar un poquito acerca del desarrollo front y en general vamos a conversar un poquito todo lo que son algunas, o bueno, unas cuantas tecnologías que frontend orientadas front que de alguna manera van a intentar volverse mainstream de aquí hacia adelante. Muchas de las cosas que vamos a conversar ahora de por sí ya existen, ya estamos trabajando en ello y ya muchas ya están siendo desarrollados, ya muchas existen, digamos, y otras todavía están en proceso de creación como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿no? Primeramente quiero presentarme un poco también con ustedes. Yo soy Andrés Segovia, bueno, puse una foto ahí mía. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ciencia de la Computación, estoy en UTEC, ya, una universidad por Barranco. Y bueno, además de eso, además de eso, trabajo como desarrollador backend en una empresa conocida como Minsky. Mi principal herramienta en este caso es Golang, sobre todo. Y bueno, además de ello, también estoy apoyando en Devant como desarrollador frontend, en donde mi principal orientación y herramienta es Angular. Yo he estudiado todo lo que es, bueno, el tema de desarrollo y me entra un poquito en el tema de desarrollo web y frontend, backend, ¿no? En lo que es desde casi mi segundo ciclo, más o menos. Eh, Principalmente soy desarrollador backend, aunque casi estoy en un punto full stack, sobre todo, trabajando tanto frontend y backend. Por la parte de backend, como les decía, mi orientación principal siempre ha sido Go y hasta ahora se mantiene un poco con Golang, por gusto propio, la verdad. Y bueno, en frontend me he mantenido desde que comenzaba con Angular y digamos que es en lo que más manejo ahora, ¿no? Si bien también he probado otras tecnologías como un poco como React, Vue, hasta ahora me he quedado principalmente con Angular. Entonces, sin más que decir, bueno, eh, si, si les parece, les comento un poco. Ahora,
si quiere, una idea que se tiene en su momento, digámoslo así, es que si se quiere ver el futuro, muchas veces tenemos que conversar un poquito también sobre qué es todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Y es justo lo que les quería comentar ahora, ¿no? Más o menos. ¿Qué es todo lo que ha pasado respecto a web y desarrollo hasta el momento, ¿no? Que es un poquito la historia de HTML, CSS y JavaScript desde un pasado muy lejano hasta el año 2019, ¿no? Que es donde justo fue el año particularmente en donde murió los imports en HTML, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos a un rato, ¿no? Entonces, quería mostrarles un poco este gráfico también y en vez de ello conversar un poquito de lo que vemos, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora, la idea principalmente, digamos, del HTML, CSS y JavaScript fueron inventados, ¿no? En el año 1990 a 95 y de alguna manera fue un boom, digamos así, ¿eh? Un boom que iba a ir creciendo poco a poco porque claro, empezó con el tema de la guerra de los navegadores, que hubo una cosa, que otra cosa, cada uno inventaba las cosas a su manera, ¿eh? Digámoslo así. Si se dan cuenta aquí es donde Adobe también luchó con Flash, bueno, antes de ser Adobe, Macromeworks, no me equivoco. No me acuerdo muy bien el nombre, perdónenme. Y entre todo, pues, de alguna manera poco a poco fue cada elemento, cada cosa, digámoslo así, teniendo su fortaleza, ¿no? JavaScript se convirtió en ECMAScript y de alguna manera se estandarizó ya. Lo mismo pasó con HTML, atrás no había mucha historia, sino ya se estandarizó HTML4 y en un futuro HTML5, ¿no? Finalmente lo mismo pasó con CSS, cada uno en sus momentos, ¿no? Primero HTML, luego CSS y finalmente JavaScript, en ese orden. A lo largo de todos estos años de por sí han ido surgiendo nuevas tecnologías, nuevas ideas y nuevas formas de desarrollar la cosa, los elementos, ¿no? Frameworks que nos ayudaban, elementos que nos apoyaban. Entre ellos, por ejemplo, el origen de tecnologías como Helm y otros HTML procesadores, HTML, perdón, que de alguna manera se encargaban también de eso, ¿no? En su momento, de querer hacer un mejor HTML o herramientas que puedan volverse HTML, digamos, así, a código que al final genera HTML, ¿no? Por ahí también salieron los que son los primeros frameworks de CSS, SAS, y hay otros más todavía que no aparecen en el gráfico, pero son relativamente más antiguos. Y bueno, por ahí surgían herramientas también para JavaScript, ¿no? Entre ellas, probablemente el cambio más importante que hayamos tenido haya sido lo que es jQuery, si se dan cuenta. Muchos lo recordarán como, bueno, el pasado, digámoslo así, de lo que son los frameworks ahora, ¿no? En su momento, trabajar con JavaScript se hizo muy pesado. Muchos navegadores, muchas incompatibilidades, muchos errores. Estábamos en la época de la guerra de los navegadores, a fin de cuentas. Todos querían ser el principal. Entonces, todos usaban todo y era muy difícil trabajar para todo. Así que, justo apareció jQuery y nos trajo una gran solución. Una librería que de alguna manera encapsulaba todo, nos permitía trabajar con un código para todo. Si se dan cuenta, esta idea de trabajar un código para todo ya la hemos escuchado muchas veces antes y es una idea que surgió desde hace mucho tiempo, desde casi la época de jQuery, hasta se podría decir antes, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue evolucionando todo, ¿no? Bueno, llegan los años 2010, surge HTML5 finalmente, se consolida, todo sigue igual y poco a poco vienen haciendo los primeros frameworks más conocidos ya hasta ahora, ¿no? Con el nacimiento de AngularJS es donde se marca un gran punto importante en la historia del desarrollo frontend, digámoslo así, que de alguna manera luego terminaría cayendo para darle un paso más grande y fuerte, sobre todo a React, a Vue y más adelante a Angular, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Y bueno, de ahí es Svelte. Entonces, salió AngularJS y poco a poco fue cayendo jQuery en el paso de todos estos años, ¿no? La idea principal era que, si bien AngularJS fue un boom en su momento, de alguna manera tuvo el problema que se armó, digámoslo así, cuando se convirtió en el Angular 2 que conocemos ahora, ¿no? Fue el momento en donde React de alguna manera pudo sobresalir y terminar volviéndose probablemente el framework principal, ¿no? A lo largo de estos años, a la vez era la época en donde jQuery poco a poco se iba dejando de lado, ya sea por temas de seguridad, por temas de errores y en general porque de alguna manera se volvía cada vez más innecesario y reemplazado por otras tecnologías que hacían su trabajo de una mejor manera, como Angular, React y en un futuro también Vue y Svelte, ¿no? Entonces,
como decíamos, poco a poco, unas tecnologías pasan, otras tecnologías llegan, y el frontend va evolucionando, ¿no? Igual, por otras partes, por otro lado, perdón, también aparecen herramientas como Push, Lead, y en general los preprocesadores de HTML siguen también trabajándolo, mejorando, digámoslo así, y eventualmente, bueno, también van a tener su pared, digámoslo así, ¿ya? Sobre todo en la época en donde se divide el backend y el frontend, ¿ya? Tengamos en cuenta mucho que en esta época todavía de alguna manera, y el mismo modelo de Angular y cómo está hecho es que influye todavía y nos da a ver el porqué, ¿no? Digámoslo así, que en su momento frontend y backend eran juntos. Cada servidor trabajaba con sus propios HTMLs, todo cargado, ¿no? Y no fue sino hasta la época en donde surgieron las ideas de las páginas SPA, Single Page Application, que recién todo evolucionó, todo cambió y bueno, empezaron los modelos vista controlador, empezaron a caer los monolitos y todo de alguna manera mejoró, digámoslo así, ¿eh? O bueno, evolucionó en todo caso. Sin embargo, como les decía, procesadores como PUG y otros, digamos así, ya en general procesadores de HTML y herramientas que trabajan con HTML desde el backend, todavía siguen existiendo, ¿no? Ahora, esta idea de los procesadores de HTML se mantuvo de alguna manera hasta ahora y se mantiene. Y todo eso principalmente por una idea, ¿no? Que es traer un HTML vacío desde el backend es muy pesado, digamos así. Ya, o bueno, muy innecesario. Sobre todo considerando que todo se cargaba en JavaScript, ¿no? Y por ahí entonces es donde surgen ideas tal vez como el server-side rendering, entre otras ideas, ¿no? En Angular el App Shell, bueno, y en fin. Entonces, si se dan cuenta, todo esto poco a poco vamos a ir evolucionando, evolucionando. También, bueno, lo que es código JavaScript, es que ya a este punto era realmente fuerte, digámoslo así. Se pasó a lo que es móvil también, entre otros, ¿no? JavaScript sigue evolucionando y de alguna manera pudimos hacer un sistema robusto fuerte que ya dividía backend por un lado y frontend por otro lado, ¿no? Cada uno montaba su propio servidor y trabajándolo a su manera, digámoslo así, y se comunicaban a través de un medio de comunicación, ¿no? En su momento el más conocido es REST, tal vez. Bueno, muy atrás trabajando con XML, trabajando con JSONs. Más adelante sale GraphQL también como un buen camino, una buena opción, digámoslo así. Y de ahí aparece lo que es gRPC, digamos, y los protobuffers también, ¿ya? Para dar otro golpe. Pero eso es un rollo que lo vamos a ver tal vez en otro momento. Entonces, ya para, bueno, más o menos concluir esto, quiero, de estas cosas sobre todo que han ido saliendo a través de estos años, eh, comentar una de ellas, por ejemplo, que es el tema, como les dije hace un momento, de la muerte de los HTML imports. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que en su momento, bueno, la modularización es algo normal, ¿no? Natural, que todos vamos a querer siempre hacer. Separar cada componente, cada elemento, reutilizar elementos. Esa idea surgió también para HTML, digámoslo así, y fue algo que en su momento se planteó como imports, ¿no? Claro, típico en el lenguaje de programación, trabajas imports, bueno, todo normal. Querías plantearlo para HTML también. Ahora, de alguna manera eso no llegó a quedar, digamos así. Ya a la gente al parecer no le agradó mucho, bueno, no les llamó mucho la atención de esa manera. Y al final nada, nunca quedó. Como les comentaba, en 2019 fue el año particularmente en donde se terminó la historia de los imports de HTML. Ahora, más adelante vamos a ver algo conocido como Web Components, ¿ya? Pero dejemos esta idea principalmente de que, bueno, en su momento esta idea de los imports HTML poco a poco fue evolucionando y se convirtió al final, murieron los HTML imports y revivieron en lo que serían los Web Components, ¿no? Pero antes que todo quisiera comentarles, hablar un poquito de JavaScript, ¿no? Como sabemos, JavaScript actualmente es un lenguaje, bueno, interpretado, ¿no? Que trabaja full sobre navegador, ¿no? Es bueno, bastante útil, pero también es un poquito lento. Y ese es un pequeño problema que hemos estado teniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? JavaScript puede ser todo lo bueno que quieran, pero algunas historias siempre va a ser muy lento por su naturaleza de ser lenguaje interpretado, ¿no? Entonces, digamos que nació cierta idea en su momento que poco a poco fue consolidándose más y más de traer lenguajes compilados al frontend. ¿Ya? Podría haber surgido tal vez como una broma, quién sabe,
claro, como traes un binario a un frontend, ¿no? Que al final termina creando lo que es el mejor assembly que podemos tener hasta ahora, ¿no? Que es lo que conocemos como WebAssembly. WebAssembly es una tecnología, digamos, digámoslo así mejor, un tipo de lenguaje que surgió para trabajar puramente sobre un navegador, ¿ya? Es una tecnología que ha surgido ya hace un tiempo, digámoslo así, y que poco a poco está cogiendo más y más fuerza y se está desarrollando más y más y más. Empezó trabajando con lenguajes tan simples como C, C++, y poco a poco ha ido abarcando su rango a más y más y más lenguajes, ¿ya? La idea principalmente de WebAssembly fue la de poder traer un lenguaje poderoso, digámoslo así, como es C, C++, tal vez, al navegador, ¿no? Ahora esta idea es realmente innovadora, digámoslo así, porque a su vez que trae eso, también plantea un tipo de assembly que probablemente eventualmente los conozcamos como el assembly del futuro, ¿no? El assembly definitivo, de alguna manera, el lenguaje, el assembly más completo de todos. ¿Bien? Ahora, yo lo que he preparado para ustedes es una pequeña demostración de lo que es el WebAssembly, digamos así, ¿ya? Que quiero ahora compartirles. ¿Ya? Les presento lo que es el WebAssembly Studio, principalmente. Y les comento, pues, WebAssembly Studio es una página, digamos así, un estudio que nos permite trabajar todo lo que es WebAssembly, ¿no? En, me parece que 3 lenguajes. C, Rust y TypeScript, ¿no? Lo bueno de WebAssembly es que también trabaja con TypeScript. Ahora, WebAssembly, como les digo, todavía está creciendo, está evolucionando. De una manera todavía poco a poco se está haciendo más y más fuerte. ¿Por qué? Porque ahorita es un poquito complicado trabajar WebAssembly, no los niego. Actualmente necesitamos, no sé, distintos tipos de métodos de compilación, distintas formas de hacer las cosas por cada lenguaje. ¿Por qué? Porque cada compilador es independiente. Exporta las cosas a su manera. Bueno, al final terminamos con WebWasms, digamos así, que es el formato de archivo de WebAssembly, pero trabajado a su manera. Entonces, bueno, por ahora, como les digo, esta tecnología va a seguir evolucionando y evolucionando, y eventualmente probablemente traiga un boom, ¿no? A la web. ¿Por qué? Por su gran velocidad, su eficiencia y sobre todo porque te permite traer cualquier lenguaje a la web, prácticamente. Es, aunque dice, un boom. Entonces, como les dije, la idea principalmente de WebAssembly va a ser eso, ¿no? De poder plantearnos un assembly para el frontend. ¿Ya? Ahora, mi main punto, ahorita yo lo estoy trabajando, les comento, perdón, con el lenguaje de programación Rust, por si no lo conocen. Y bueno, me parece que es el más intuitivo, digamos así, o sencillo para trabajar con WebAssembly, ¿no? Sobre todo. Ya que hay otros lenguajes, bueno, C++ sobre todo, que era la otra opción, me parece, que sí te lo trabaja de una manera un poquito más agresiva, ¿ya? Pero bueno, no hay problema. Igual también es una opción, se puede trabajar. Cada uno, como les digo, tiene sus maneras y sus formas. Entonces, veamos, ¿no? Básicamente, Rust en este caso. Ignoremos un poquito todo lo que está aquí arribita, ya, simplemente estamos llamando a funciones. Y vayamos por esto, ¿no? Primero. Cada librería tiene sus keywords de WebAssembly, digámoslo así. Y entre otras cosas, algunos nos permiten traernos funciones de la web al mismo lenguaje compilado, ¿no? En este caso estamos trayéndonos el alert. ¿Ya? Tenemos 2 funciones aquí. Una llamada greet, que simplemente así hace un alert de un hola a alguien, digámoslo así. Y otra que es nuestro clásico Fibonacci, ¿ya? Que creo que todos hemos trabajado Fibonacci. Principalmente he puesto Fibonacci aquí porque me parece que es probablemente una función que a simple vista no lo parece, pero es verdaderamente pesada. ¿Ya? Entonces puede ser un buen ejemplo para el frontend, para trabajar algo realmente pesado, digámoslo así. Si se dan cuenta, no he traído algo muy relativamente complejo acá, principalmente porque no quería complicar, ¿no? O llenarnos de un código que no tenga que ver mucho con un ejemplo puro de WebAssembly, digámoslo así. Entonces es algo que no tenga mucha lógica, mejor dicho. Así que nos vamos a centrar principalmente en nuestra función Fibonacci en esta ocasión. ¿Ya? En nuestro HTML no tenemos mucho, si se dan cuenta. Estamos, bueno, linkeando meta, styles, lo típico, y simplemente tenemos un span que es un container y 2 scripts. Uno que se trae a un main.js de afuera y otro que se trae al main.js actual, ¿no? Nuestro WebAssembly, cuando compilamos, nos va a dejar 2 archivos, main.bg wasm
que es el archivo WebAssembly, y main.js, ¿no? Que es justo el que estamos uniendo aquí. Ahorita vamos a ver estos dos archivos, primero nos vamos a terminar de centrar en este último, ¿no? Main.js simplemente se encarga de traer la función read y Fibonacci hacia nuestro JavaScript, digamos así. Y esto lo hace, bueno, a través de un bingen que básicamente se une el WASM hacia nuestro archivo JavaScript. Y de ahí simplemente llamamos a la función runUp y, bueno, atrapamos cualquier tipo de error, ¿no? Entonces nuestra tarea de hoy día va a ser la siguiente. Vamos a atrapar, digámoslo así, o seleccionar nuestro elemento container. Vamos a editar simplemente su text content y le vamos a asignar un Fibonacci de 38. O mejor aún, un Fibonacci de 40. ¿Sí? ¿No? Lo que voy a hacer es darle aquí a Build and Run. Y si se dan cuenta, automáticamente aquí me aparece, ¿no? Task Build is running complete y automáticamente me aparece el resultado, ¿no? Es lo bueno de Rust, como les digo, que lo trabaja relativamente rápido todas las cosas. Entonces, si nos podemos explorar ya ahora sí el output, primero el main.js, nos vamos a dar cuenta que hay bastante código generado, digamos así, que por ahora tal vez no es muy necesario entender exactamente qué hace cada cosa. Simplemente con tener muy en cuenta la conversión de, bueno, los tipos de Rust a tipos de JavaScript y todo ello, ¿no? Entonces tiene ya su rollo, digamos así, aquí, ¿eh? New Unit Age Array, entre otras cosas, ¿no? Por ahora nos va a importar un poquito más nuestro archivo WASM, ¿no? Ahora, bueno, también podemos trabajar WebAssembly directamente escribiendo WebAssembly, pero no lo hacemos en un WASM, sino que lo vamos a hacer en un WAT, ¿no? Que es un archivo de WebAssembly, pero compilable, digamos, que luego se puede compilar en WASM, ¿ya? Se puede ensamblar de nuevo. Ahora, si se dan cuenta, el lenguaje de WebAssembly no es relativamente tan... Bueno, puede ser muy extraño de leer, no lo niego. Pero no es tan agresivo como otros assemblies, si se dan cuenta. O sea, digamos que es ligeramente más intuitivo, ¿no? Módulo, types, function, parámetros. Definimos funciones, y definimos la función grid, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Lo bueno es que no es mucho nuestra labor ahorita entender todo lo que se está generando y cada línea de nuestro WASM, ¿no? ¿Por qué? Porque mismamente la idea del WebAssembly es que lo podamos trabajar todo usando un lenguaje de programación como Rust y todo. Bueno, en este caso C++ o cualquiera, ¿no? Así que simplemente lo vemos y quedamos en que es un lenguaje relativamente intuitivo, ¿no? Entonces nada, simplemente compilamos otra vez y ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Compila automáticamente y ya nos genera nuestro resultado aquí en la pantallita del costado, si se dan cuenta, ¿no? Y ya está. Hasta aquí quería consultarles a ustedes si tenían alguna duda respecto a algún tema que haya mencionado hasta ahora o todo está claro para continuar, por favor. Perfecto, entonces voy a continuar, si les parece. Vamos a ver un ratito la presentación entonces. ¿No? Y bueno, como les comentaba, mientras nosotros íbamos centrándonos ahora en WebAssembly, lo que era la parte sobre todo detrás de, digamos así, del frontend, del backend del frontend, como yo lo suelo llamar, que es la lógica, el procesamiento de datos. Por la parte del frontend, la parte visual tal vez, también iba creciendo una tecnología que iba evolucionando poco a poco, conocida como CSS Houdini, ¿no? Resulta que hasta el momento CSS es una tecnología que ya conocemos, ¿no? Que ya ha trabajado las cosas, bueno, que casi nos permite hacer cualquier cosa, la verdad. Es muy dinámica, relativamente bastante buena, la verdad. Pero todo se puede mejorar. Ahora, hoy en día muchas de las cosas que trabajamos para CSS lo trabajamos también con JavaScript. De alguna manera empezamos a trabajar pasos extras que tal vez no siempre van a ser necesarios, ¿no? Muchas veces nos gustaría customizar algo que tal vez no existiera, ¿no? Entonces, quiero presentarles el proceso antiguo en el que un navegador trabajaba cada uno de los elementos, ¿no? Digamos, hacer cada paso para crear y para renderizar nuestra página web, ¿no? La idea principalmente era, perdón, yo. La idea principalmente era, nuestro navegador se encarga de parsear, tanto, bueno, nuestro código, genera nuestro dominio, nuestro CSS, digamos así, tipo, nada, pasa
a cascada, layout, pintaba y componía cada uno de los elementos, ¿no? Son pasos interactivos, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, cada uno de estos pasos han sido... Un ratito creo que me escribí en general. Ah, ya, no, perdón. Ya. Perdón, pensé que habían hecho una pregunta por el canal de texto, pero no se preocupen. Ya, entonces. Como decía, cada uno de estos pasos son los que requiere el navegador internamente, digámoslo así, para poder crear nuestra página, pues, ¿no? Renderizarla, definir cada uno de los píxeles que hay en esta página. Ya. Esto era hasta antes, como les dije, porque en su momento y poco a poco la idea de CSS Houdini fue evolucionando hasta el punto en el que ya decidimos hacerla realidad, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice CSS Houdini? CSS Houdini nos dice ya, está bien todo esto, pero ahora yo quiero poder involucrarme un poquito más en esto, ¿no? ¿Qué pasa si pudiera tocar algo aquí en el parser o pudiera hacer algún cambio en Cascade, en el layout, por ejemplo? O a la hora de pintar. Entonces, con esa idea vamos a hacer que esto evolucione en lo siguiente. Y aquí está. Nuestro paso sigue, ¿no? Parser, DOM, CSS, Cascade, Layout, Paint and Composite. ¿Ya? Sin embargo, ahora lo que hemos hecho aquí abajo es empezar a trazar una red de APIs, digamos, que nos provee el mismo navegador y que nos permite ya empezar a interactuar con cada uno de los pasos, ¿no? Hacer algo en el momento del parse, en el momento de cascadas o en el momento del pintado, digamos así. Cada uno de estos pasos ya tiene un API particular, ¿no? Yeah. Entonces, este es el principal trabajo y principal idea desde donde surge CSS Houdini, ¿no? CSS Houdini, mejor dicho. Que es poder darnos acceso a algunas particularidades o algunos elementos, digamos así, a algunos pasos, mejor dicho, en las cuales se genera una página web, ¿no? Se pinta, bueno, una página web desde un navegador. Convierte esto HTML, CSS y JavaScript en lo que es una imagen de puros píxeles, digámoslo así. Entonces, quisiera presentarles, bueno, primero quiero comentarles un poquito acerca de Paint API, ¿no? Y antes de comentarles, y vamos a verlo ahorita sinceramente también, más adelante el resto de APIs, ahorita vamos a hablar un poquito de Paint API, ¿no? Paint API es una API particular que nos permite trabajar con lo que es, si se dan cuenta que está, aquí, el paso de pintado de la página, ¿no? Después de haber hecho el parse, el DOM, el cascade, armado el layout, se hace el pintado, ¿no? En este paso es donde nuestro Paint API trabaja, ¿no? ¿Y qué nos permite? Básicamente nos permite generar imágenes, digamos así, desde un contexto y aún mucho más customizado en todo caso, digamos así, ¿no? Entre ello también nos permite, bueno, tener algunas disponibilidades para hacer pintados, digamos así, más customizados en todo caso. Esto creo que es un poquito más sencillo de entender porque claro, ahorita el código, como les digo, puede ser un poquito confuso, sinceramente. Y esto es mucho más sencillo de entender cuando les presentamos directamente ya un ejemplo, ¿no? Como quien dice. Ahora, antes de presentar el ejemplo, quiero comentarles acerca del siguiente API, ¿no? Que es Properties and Values API. ¿Por qué les comento este ejemplo de Properties and Values? Pues resulta que Paint API y Properties and Values API, acuérdense, en este caso Properties and Values, habitualmente se maneja sobre Parser, DOM y Cascade, ¿no? Casi sobre los tres. ¿Ya? Va atrapando, cogiendo. ¿Y qué se encarga de este API? Pues este API principalmente se encarga de poder definir nuevas propiedades para nuestro CSS, ¿no? Propiedades customizadas, en este caso como Line Width o Stroke Color, por ejemplo. Que en este caso lo empezamos con dos guiones para poder diferenciar de las propiedades habituales, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, Paint API y Properties and Values API se manejan muy bien, se llevan muy bien y habitualmente los vamos a ver trabajando juntos, ¿no? Para crear algunos fondos más personalizados. En este caso, el ejemplo que yo les he traído para poder trabajar y conocer un poquito más acerca de Paint API y Properties and Values API es el siguiente. Vamos a ver.
Ahora, permítame cerrar esto ahorita y ya empezamos de nuevo, ¿no? Ya. Entonces, la idea principalmente ahorita es simplemente un hello con un fondo de X, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver. En este caso, nuestro CSS, bueno, perdón, nuestro HTML simplemente tiene como elemento un div, ¿no? Y algunas cositas en el script que ahorita las vamos a leer, ¿no? Div con un id de elemento y un hola. Y en CSS tenemos lo que es, bueno, dos propiedades customizadas, algunas que otras cositas simplemente para ponerlo a un ladito. Y lo que nos importa aquí es background image, en este caso, ¿no? ¿Qué estamos usando? Si se dan cuenta, ya una función especial que no habíamos visto antes, que es paint, para poder pintar en este caso un box, ¿no? Le estamos diciendo que quiero de un fondo un box. Si yo comentara esto, que guardar, automáticamente se desaparecería este fondo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentarle, vamos a guardar. Entonces, nuestro primer paso para definir digamos, Paint API, un elemento para pintado, digamos, así un painter, como quien dice, va a ser trabajarlo sobre una clase, ¿no? Ya les había mostrado antes el código, bueno, para el painter, ahora les voy a mostrar el mismo código, pero con algunas particularidades, ¿ya? Por ahora voy a permitirme comentar esto de aquí, estos dos de aquí, y descomentar esto de aquí, ¿no? Y ahorita les explico el por qué. Entonces, esto de aquí, lo que está ahorita descomentar es lo que habíamos visto antes, ¿no? La idea es principalmente definir una clase BoxPainter que simplemente tenga un método, en este caso paint. Paint recibe un contexto y un size, contexto que es con lo que digamos que es nuestra pluma con lo que vamos a trabajar el pintado, y un size que define el tamaño, habitualmente el tamaño de la pantalla en este caso podría ser, o del componente, mejor dicho, en donde está pintado. ¿Ya? Podemos definir un line width, en este caso, como les digo, lo que está aquí dentro ya es principalmente código, ¿no? De lógica, ¿ya? En este caso incluye algo simple, nada más si se encuentra es una X, ¿ya? Y bueno, en este caso usamos algunas particularidades como line width para definir el tamaño de la línea, stroke style para el color. Y si se dan cuenta estamos haciendo ya un path customizado, ¿no? Le estamos diciendo empieza un camino y empieza desde el punto 00, hazme una línea hasta el otro extremo, ¿no? Y píntalo. Lo mismo acá, ¿no? Para el otro lado. Muévete al size width 0, hazme una línea hasta el 0 size height y píntalo, ¿no? Ya está. Es todo lo que tiene nuestro método paint. Finalmente nuestra clase de BoxPainter termina aquí y lo único que hacemos es un register paint, método nativo ya del navegador. Le pasamos el nombre de nuestro componente, elemento, digámoslo así, o es el nombre que hemos usado en nuestro CSS, mejor dicho, que es este caso el box. Y finalmente le pasamos a nuestra clase, ¿no? Y ya está. Todo esto simplemente nos permite generar nuestra X. Y ahora esto se tiene que registrar. Esto lo vamos a registrar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a irnos aquí y le vamos a decir CSS paint worklet add model box.js, ¿no? Básicamente le estamos diciendo que a nuestro conjunto de APIs y componentes CSS, en los que son nuestro apartado de paint worklet, digamos así, vamos a agregar el módulo box.js, ¿no? Que de alguna manera es nuestro módulo, nuestro painter, ¿ya? Digamos así. El que se encarga de dibujar este fondo. Y nada más. Con todo esto ya podemos directamente, bueno, ver lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahora, ¿por qué les dije que trabajaba muy bien con lo que eran properties and values? Porque justo ahorita vamos a ver esta particularidad, ¿no? Si se dan cuenta ya estoy aquí. Esto puedo comentarlo si quieren. Pero bueno. Yo, como les dije, puedo y voy a trabajar con propiedades customizadas. ¿Por qué? Porque a mí me conviene el poder, yo qué sé, agrandar la línea, cambiarle de color. Sería mucho más customizable. Entonces puedo centrarme en eso, ¿no? Y para eso es lo que he trabajado aquí. Que he comentado aquí, ¿no? Comentar. Entonces, aquí le estoy diciendo, si se dan cuenta, un método get estático que le estoy definiendo qué input properties va a recibir, ¿no? Qué propiedades voy a recibir para mi box painter. Los cuales le estoy usando aquí en mi paint, ¿no? Le estoy diciendo en mi parámetro propiedades, tráeme el line width y tráeme el stroke color, ¿no? Y todo lo estoy definiendo para mi propiedades de contexto, ¿no? Antes de pintar. Y ya está. De aquí simplemente guardo.
Y ahora me voy a mi index.css. En mi index.css pues ya estoy empezando a definir, ¿no?, mis elementos, mis propiedades. En este caso line width 2 y de stroke color, bueno, mi color particular. Ahora lo último que voy a hacer es, si se dan cuenta, yo había registrado ya Paint Worklets aquí para mi Oxy.js, ¿no? Lo había registrado como un painter. Ahora lo que voy a registrar van a ser propiedades, ¿no? Ya. En este caso la propiedad line width la estoy registrando como line width con una sintaxe number. Quiere decir que yo voy a pedirme un number básicamente. Y en este caso le estoy dando un valor inicial, ¿no? Por valor por defecto, como 1, por ejemplo, ¿no? Aquí está otro, ¿no? Aquí está, por ejemplo, estoy registrando otra propiedad, en este caso el stroke color. En este caso la sintaxis va a ser que voy a recibir solo un color nada más. No voy a recibir números, sino voy a recibir color. Y bueno, el valor inicial va a ser azul, ¿no? Y ya está. Si se dan cuenta, con algo tan simple como esto ya puedo empezar a trabajar mis propiedades customizadas. Voy aquí a mi CSS y puedo ir cambiando lo que quiera. Por ejemplo, aquí le puedo poner un line width 5. Guardo esto y automáticamente ya debería cambiar. Si se dan cuenta, ya agrando la línea. Aquí puedo cambiar el color también. Bien, me parece. Por ejemplo, le puedo poner rojo. Así. Guardo. Y automáticamente aquí ya me cambia el rojo, ¿no? Entonces, como les digo, la idea de los painters y los properties and values es poder generar fondos y elementos dinámicos que nos beneficien y de alguna manera sean bastante customizables, ¿no? Por eso es que les decía, ¿no? Nuestro painter trabaja muy bien con los properties and values, porque nuestro painter se encarga de pintar y los properties and values nos permite definir propiedades customizadas para justo ese pintado en particular que vamos a hacer. Gracias a ello quiero mostrarles una página llamada Houdini How, más bien, que nos va a permitir, o bueno, nos muestra ejemplos de qué es todo lo que podemos llegar a hacer con esto que conocemos como Properties and Values, ¿no? Y nuestro Painter. ¿Ya? En este caso, bueno, tenemos algo tan loco como un curved line, digamos así. Widths. Si se dan cuenta, todo esto es únicamente hecho con Houdini, ¿no? Básicamente. Puntos hacia lo loco. Entonces, como les digo, la idea principalmente de todo esto es eso, poder definir este tipo de módulos de la manera más dinámica posible. Ahora, tengamos en cuenta que esto también se podría hacer sin Houdini, pero otra vez, y es importante considerarlo, ¿no? Trabajando con JavaScript, CSS, de alguna manera nos estamos dando un repintado, ¿no? Mucho de esto lo que estamos haciendo es intentar optimizar, sobre todo ir rápido, ir por encima de, digamos, y ser lo más customizables posibles también. Estamos creando figuras, aquí estamos creando cosas, no simplemente estamos pintando componentes. Entonces ya estamos yendo a algo más complejo y queremos hacerlo lo más customizable posible, ¿no? Básicamente. Bueno, ya ustedes pueden seguir explorando la página si desean, hay un montón de componentes. Se las recomiendo también bastante. Entonces, finalmente, como les decía, pues ya vimos WebAssembly por lo que era la parte de backend del frontend, y ahí poco a poco ambos iban construyendo, ¿no? Acoplándose para poder crear un buen HTML, ¿no? Y en general, una buena página. No, ahora voy a pasar otra vez, a mis diapositivas para poder terminar de ver los últimos slides de CSS Houdini, digamos así. Entonces, tal como habíamos definido, ¿no? Mi Paint API está aquí, pero este es mi Paint API básico. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, ni siquiera he recibido props aquí. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera estoy trabajando. Aquí es únicamente Paint API. Aquí no lo estoy trabajando con Properties and Values, ¿no? Que es esto de acá. Aquí únicamente Paint API, si se dan cuenta, defino todo estático y creo algo y lo registro. Cuando trabajamos con Properties and Values, le vamos a agregar nuestros Input Properties y vamos a poder ya trabajar directamente cada una de las propiedades customizadas, ¿no? Y de aquí viene nuestro Typed OM, ¿no? La siguiente API que nos han abierto hasta ahora, ¿no? Se dan cuenta, Typed OM está aquí, en la generación del DOM, ¿ya? Typed OM que nos permita. Digamos que cuando nosotros queremos crear elementos, ¿no? Por ejemplo, let menu, document get element by ID. No, estoy trayendo mi menú, ya está. Pero si yo consulto el type of menu style opacity, me va a salir un string.
¿A ustedes les parece que tiene sentido que me salga un string? Considerando el hecho de que un opacity habitualmente es un valor numérico. Entonces, si a ustedes no les parece, pues a muchos tampoco les parecía. Decíamos que algo podría cambiar ahí, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro typeOM, ¿no? Gracias a nuestro nuevo atributo AttributeStyleMap. Nuestro typeOM lo que nos permite es abrirnos un API que nos mapea todos los estilos, digamos, a través de una estructura de tipo mapa, justamente, y nos permite traer ya cada elemento, cada propiedad de CSS, pero de una manera mucho mejor y con el tiempo correcto, ¿no? En este caso, let menu, document element by ID, type of, menu attribute style map, get opacity. Si se dan cuenta, ahora sí nos está trayendo el number, ¿no? Y de alguna manera ya nos permite hasta definir cada uno de los tipos particulares para, digamos que así, tipos customizados, son valores numéricos, pero que ya tienen una particularidad, ¿no? Por ejemplo, los que tienen píxeles o los que tienen view widths, que es justo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si se dan cuenta, yo ya empiezo a mapear, ¿no? Un valor numérico, pero de tipo píxel, o un valor numérico, pero de tipo view width, ¿no? En donde el valor va a ser 42 y la unidad va a ser píxel, o en donde el valor va a ser 100 y la unidad va a ser view width, ¿no? ¿Y qué más sigue? Pues ahora vienen el Layout API, Animation Worklet, Parser API y PhoneMetric API, que todavía no existen. O algunos sí, ya, pero bueno, van a ir creándose poco a poco. Resulta que, como les dije en su momento, algunas de las cosas que estamos viendo ahorita todavía no están terminadas del todo. Y esta es una de ellas, digamos así, ¿ya? Hasta ahorita el Paint API, Properties and Values API y TypeOM son las que mejor compatibilidad han tenido con los navegadores basados en Blink, ¿no? Ya han sido implementados de alguna manera en las versiones estables. En Safari está siendo desarrollado lo que es el Paint API, el soporte parcial para Properties and Values y, bueno, en general, lo que podemos ver aquí, ¿no? La W3C ya ha hecho especificación para varios, ya han propuesto otros APIs, entre otras cosas, ¿no? Si se dan cuenta, ya está básicamente el Paint API, están trabajando en un borrador del Properties and Values, igual de TypeOM, y están poco a poco trabajando con el Layout API y también con el Animation Worklet, ¿no? Entonces, Chrome, Edge, Opera, ya en su versión Canary más de desarrollo, digamos así, ya nos permite trabajar un poco con el Layout API. Samsung Internet para nada, y así, bueno, el resto cada uno va implementándolo a su manera, digamos así, ¿ya? Tengan en cuenta, eso sí, si es el Houdini habitualmente, por ejemplo, con navegadores como Mozilla Firefox todavía no está del todo implementado, y recién es algo que probablemente le tome un tiempo asentarse, ¿no? Digámoslo así. Es algo más fuerte, más chocante en todo caso, que todavía tiene un tiempo hasta que se vaya sentando completamente en todos los navegadores. Si se dan cuenta, todavía nos falta el Layout API, el Animation Worklet, el Parser API y los PhoneMetrics, que son los dos últimos, que son los que más lejanos todavía tenemos hasta ahorita, ¿no? El Layout API y los Animation Worklets son los que más están, poco a poco ya están viniendo, digamos así. Siendo el Layout API un API que nos va a permitir trabajar con displays, bueno, básicamente, digamos así, crear nuestro propio flex, ¿bien? O bueno, Animation Worklet, que nos va a permitir customizar nuestros tipos de animaciones, entre otras cosas, ¿no? Parser API, PhoneMetric API y bueno, en fin. Cada uno tiene sus niveles, ¿no? Y justo quiero mostrarles este gráfico también, que es más interactivamente lo pueden ver en la página Is Houdini Ready Yet, ¿no? En donde ya podemos ver cada uno de los detalles de nuestra página. Bueno, si ya está listo, no nuestro CSS es Houdini para que con navegador sea compatible, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahora sí, como les comentaba, ya. Pero antes de todo, perdón, quisiera preguntarles si alguno tiene alguna duda respecto a lo que he comentado, o puedo pasar ya al último módulo de una vez. Genial. Bueno, entonces, sí, básicamente si alguno tiene alguna duda o pregunta, normalmente puede interrumpir, ¿ya? Mientras tanto, nosotros vamos continuando entonces. Como les comentaba, básicamente, hasta ahorita entonces, hemos trabajado tanto por la parte de JavaScript y el desarrollo de JavaScript y el empoderamiento, digamos así, de JavaScript a través del WebAssembly. Hemos trabajado la fortaleza de CSS sobre todo y la evolución del CSS a través de lo que es
Bueno, básicamente sí es el Houdini y finalmente lo que vamos a ver ahora son los Web Components, ¿no? Web Components, esto no debería ser aquí, pero bueno. Web Components básicamente son herramientas, digamos, y es la evolución de los imports en HTML, digamos así, ¿ya? En su momento se propuso hubieran imports en HTML para poder generar la modularización. No funcionó, entonces se inventaron los Web Components. Los Web Components, como les decía, básicamente se basan en eso, ¿no? En aislar una parte de HTML y customizarla particularmente únicamente para esa parte, ¿no? Entonces, trabajamos bajo algunos elementos, ¿no? Custom Elements, primeramente, lo cual nos permite crear etiquetas HTML customizadas, ¿no? Que de alguna manera nos pintan elementos customizados también, ¿no? Todo se mapea en base a lo que se ha definido internamente en su componente, ¿no? Ahorita leemos este código un ratito. Entonces, de ahí nos vamos a manejar sobre HTML templates, que es justo lo que estamos diciendo, ¿no? Toda la lógica y, digamos, interna de este componente se mapea sobre un template. Y al final todo se trabaja sobre un Shadow DOM, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno de Shadow DOM? ¿Y qué es el Shadow DOM primeramente? Mapeamos al Shadow DOM como el concepto de poder tener un DOM, digámoslo así, aislado del resto del DOM, pero dentro del DOM. ¿Qué significa todo eso? Pues resulta que hay veces y momentos en donde cambiar una propiedad en un CSS, alterar una línea en JavaScript puede hacer que nuestra página cambie totalmente. Ya sea porque hayamos referenciado muchas cosas o bueno, etcétera, ¿no? Entonces vienen los Web Components y vienen trayendo el Shadow DOM y esto justo nos permite solucionar este temita, ¿no? Básicamente decimos lo siguiente. Un elemento que se encuentra dentro de un Shadow DOM puede cambiar sus propiedades tal y como se le dé la gana, que esto no va a afectar al resto de componentes web, ¿no? O el resto de elementos. Quiere decir que el DOM de este Web Component está aislado únicamente para funcionar con este Web Component, nada más. ¿Ya? Entonces, como les dije, los Web Components vamos a definirlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir, acuérdense, todo trabajando sobre una clase, ¿no? Class MyTag, lo cual vamos a extender el HTML Elements. En el constructor simplemente llamamos al constructor HTML y Elements y vamos a definir un Shadow DOM, ¿no? También dice Shadow Mode Open, bueno. Por ahora simplemente lo importante para nosotros es tener en cuenta que tenemos un Connected Callback que nos va a permitir definir algunos atributos y un Disconnected Callback que nos va a definir otros atributos y en general mapear cada uno de los elementos, ¿no? Ahora yo no he agregado casi el código de un Web Component completo aquí, me faltan algunas cositas, porque no me quiero centrar mucho en el Web Component nativo puramente. ¿Por qué? Trabajar Web Components puede llegar a ser un poco pesado si lo hacemos nativamente, ¿ya? Y lo bueno es que el concepto de Web Components ya ha tenido, digamos, el tiempo suficiente como para construirse y construirse y construirse lo suficiente para poder, para poder tener algunos frameworks que ya que ya le puedan brindar esa ayuda, digamos así, ¿ya? Y puedan facilitarnos la creación de Web Components, que es lo más importante, ¿no? Entre esas herramientas, frameworks, vamos a conocer en este caso a Lit. Lit es un framework que nos permite generar web components, tal como hemos definido, de una manera un poquito más tranquila, más intuitiva tal vez, ¿no? Y no hacernos todo el rollo del connected callback, disconnected callback, render init component y todo eso, ¿no? Entonces esto quiero mostrarles directamente y compartirles otra vez un poco de código para que puedan observarlo ustedes también, ¿no? Pero en este caso esto está... Segundito. Aquí está. Como les dije otra vez, les estoy mostrando algo súper simple, ¿no? En este caso un hola mundo. Nada más. ¿Por qué? Porque quiero centrarme únicamente en el componente. Y no tanto en el extra, digamos así, ¿ya? Lógica y toda la cosa. Ahora, si se han dado cuenta, bueno, lo bueno de Elite en este caso es que podemos trabajarlo tanto en modo TypeScript como en modo JavaScript, ¿ya? Acuérdense que últimamente estamos trabajando mucho más las cosas en TypeScript, principalmente por los tipos, ¿no? Que es algo demasiado importante.
Ahora, si trabajas con Angular, también trabajas con algunos extras de TypeScript, decoradores, clases, etcétera, 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 ¿no? Y en general sí te gusta. Para React, por ejemplo, el mundo React me parece que solo tú trabajas únicamente TypeScript puro. Ya por sus tipos principalmente, que es usar un beneficio increíble. Ahora yo les voy a mostrar ambos casos, ¿no? En TypeScript y JavaScript. En este caso, si se dan cuenta, lit lo que nos permite es trabajarlo, ¿no? Igual, en una clase también, que extiende, pero en este caso que extiende el lit element, ¿no? Definimos static styles, básicamente sus estilos mismos, usando la etiqueta CSS. Static properties, básicamente estamos definiendo las propiedades que va a recibir este componente de input de entrada, que lo vamos a trabajar así, si se dan cuenta. Este tipo de propiedades, ¿no? Atributos en todo caso de cada etiqueta. Y bueno, en el constructor lo hacemos lo típico, ¿no? Llamamos al constructor de lit element, definimos el thisName, algo por defecto tal vez, y hacemos el render. Tenemos nuestra función render, que básicamente se va a encargar de retornar un HTML, ¿no? HTML, que por dentro tiene un hello y una propiedad, ¿no? En este caso embebida, que es como texto, como dice. Un hello thisName, ¿no? Hello alguien, hello somebody, hello world en este caso, ¿no? Que estamos definiendo acá world. Y ya está. Simplemente de ahí lo último que hacemos es agregarlo a nuestra lista de custom elements, ¿no? Que tengamos en cuenta que esta agregada a lista de custom elements lo hacemos para los tradicionales, digamos así, las nativas, como para los trabajados con lit element también, ¿no? Custom elements define, le paso el nombre del tag personalizado y de ahí les voy a pasar la clase como tal que estoy trabajando, ¿no? Y mi resultado es un hello world. No hay mucho cambio ahorita si se dan cuenta, pero lo importante es cuando yo puedo empezar a verlo ya directamente acá. Y si se dan cuenta ya tengo mi HTML head body y aquí tengo ya un simple, ¿no? Creo que no sé si se comparte bien. Me parece que no se está compartiendo lo que es el inspeccionar elemento, perdón. Pero bueno, básicamente como les digo, la idea principalmente va a ser esta. Mejor se las muestro aquí ahora. Aquí está. Entonces, el simple greeting name word, ¿no? Básicamente trabajarlo aquí, de la manera más simple nada más. Todo lo que esté mapeado dentro del simple greeting ya no nos importa en el HTML, nos va a importar ya en el componente mismo, ¿no? Eso nos abre un abanico de posibilidades y la idea principalmente de aquí en adelante es que todo lo trabajemos con web components, ¿no? Poco a poco vamos a ir construyendo esta idea, poco a poco. En algunos mundos va a ser un poco más relevante, en otros mundos va a ser un poquito menos relevante, pero todos van a terminar adaptándose sí o sí a trabajar con web components, ¿no? Ahora, como les dije, esta es la versión JavaScript. La versión 10, ahora, es algo parecido, pero bueno, un poquito diferente, ¿no? En este caso, estoy importando HTML, CSS y lit element, pero también estoy importando custom element y properties, ¿no? De los decoradores. Si se dan cuenta, lo bueno es que aquí ya en la versión 10 puedo usar un @custom element, un decorador para definir mi elemento, ¿no? Mi simple greeting en este caso. La etiqueta, me estoy ahorrando la línea que había puesto antes en mi JavaScript. Aquí no, para definir. Esta línea ya no la pongo y en vez de eso, lo agrego directamente a través de un decorador. Además, le estoy diciendo exportame la clase simple greeting que extiende el lit element. Defino mis estilos con CSS, defino mis propiedades. De paso les doy un valor por defecto y de ahí simplemente hago mi render, ¿no? Mi render return HTML, el cual también puede ir complementarse, ¿no? Como un texto, digamos así. Y mi trabajo es exactamente igual. Aquí simplemente lo llamo y ya está. No hay más misterio, nada extra que tenga que hacer, ¿no? Ahora, como les digo, esto se puede acomplejar lo que ustedes quieran acomplejarlo. Puedo agregarle más propiedades, puedo definir más CSS y si también puedo empezar a trabajar con TSX, por ejemplo, o JSX, ¿no? Para evitarme hacer este tipo de cosas y directamente trabajarlo como si fuera una aplicación de React. Bueno, son ideas que puedo soltar, ¿no? Entonces, básicamente esa es nuestra idea, ¿no? Y lo que vamos a eventualmente buscar, probablemente lo que aquí veo y aquí a futuro, es que muchos de los frameworks con los que ya conocemos, React, Angular, Vue, etc., empiecen a adaptarse para también trabajar con web components. Como un dato curioso, Angular, por ejemplo, particularmente,
bueno, comparte muchas características con lo que ya es un web component de por sí. Trabaja mucho eso, el tema de definir propiedades únicamente para un elemento en el DOM y aparte también con propiedades globales. Así que probablemente por ese lado no tengamos un cambio tan radical. Sin embargo, igual es bueno tener en consideración siempre que este tipo de elementos son muy necesarios y probablemente en un futuro van a tener mucha prioridad a la hora de trabajarse, ¿no? Entonces, finalmente ya para terminar voy a compartirles pantalla de la presentación otra vez. Aquí está. Y nada, les quiero agradecer a todos por su tiempo, por haber escuchado. Y vuelvo a preguntar si alguno se queda con alguna pregunta normal, me puede decir para poder responderlas. Nada más por ahora. En todo caso, como justo pues, en el IFT, pueden buscarme como Andrés Sebastián Segui me agregan en LinkedIn y bueno, más adelante iré creándome también alguna red que pueda compartir de Facebook o Twitter. Gracias. Gracias, chicos. Chao, hasta luego.